Hola viajeros, en esta ocasión tenemos finalmente uno de los animes Spokon más aclamados en la actualidad. O quizá no tanto, aunque yo soy un fiel seguidor de esta obra. De hecho, solo sigo dos mangas al día de hoy. Uno de ellos es Blue Lock, porque me hizo ver el fútbol desde una perspectiva diferente, una faceta que se encuentra escondida en la mayoría de los animes que hablan de fútbol. Por otro lado, Hajime no Ippo es un anime de superación a un nivel diferente, utilizando el boxeo para dar evolución a sus personajes, y no siempre la evolución de un individuo se ve como un avance, ¿no? También hay momentos en la vida donde las tornas cambian completamente de sentido y muchas veces nos resulta incoherente su accionar. Pero si lo piensas, existe un sentido y razón en la forma en que se desarrollan los acontecimientos. Esto lo digo hablando sobre la actualidad del manga, pero entrando de lleno a lo que es Hajime no Ippo, es plasmar la confianza, la tragedia y la fuerza para superar cada paso en el camino, siendo el primer paso el que más difícil se nos hace dar. A veces nos confiamos y pensamos que si lo demás cambia, nosotros lo haremos por consecuencia, pero en realidad es completamente diferente, siendo que el cambio inicia en uno mismo, a veces sin darnos cuenta, a veces sin darnos cuenta, y a veces forzados por el cambio de entorno, ¿no? Pero nada se detiene y así seguimos caminando, a veces sin rumbo, a veces sin sentido, pero cuando logramos tomar las riendas y caminar sin arrepentimientos, entonces comenzamos a vivir. Ahora, hablando del análisis en concreto, quiero decir que es mi opinión y criterio sesgado, ¿no? Pero también intentando darle el valor que merece a cada cosa, siendo el apartado visual con una animación perfecta de la primera temporada, mientras que en las siguientes se mantuvieron a la altura, con el arte de los personajes y los fondos en la misma línea, y con uso de la cámara de la primera temporada sublime, con grandes y frenéticas peleas, una tras otra, mejorando hasta volverse inolvidables. Sin dudar de un 25 posible en lo visual, lo dejaría con un 21%, ¿no? Siendo que la perfección de la primera temporada carrea por completo la experiencia y las siguientes no rompen tanto con la animación como para bajarle más el puntaje, ¿no? Además, la pelea de Kamogawa versus Anderson es arte puro en toda regla. El siguiente apartado es mi favorito, siendo la música, la banda sonora de Hajime no Ippo. Temporada 1 tiene una personalidad única, la música dramática para los momentos de tensión o tristeza, la frenética para los momentos de batalla, cuando las emociones arden en la arena, y con la música absurda y saturada siendo presentada en los momentos cómicos, ¿no? Con una versatilidad de sonidos instrumentales y rítmicos de 10 puntos, con una ambientación correcta para los distintos conflictos o situaciones de interés, ¿no? Entregando un impacto menor al debido, a mi parecer, ¿no? Aunque es cierto que Hajime no Ippo como anime pasó desapercibido por mucho tiempo, la realidad es que su banda sonora, sobre todo en la primera temporada, está súper infravalorada, con una originalidad que pocas se entregan, se han entregado en los últimos años, ¿no? Siendo música del montón electrónica o frenética, adornando con música triste para momentos muy marcados, ¿no? Pero aquí parece que buscan afilar los sentidos a través de la música, algo que se agradece y se lleva nuevamente un 21% de 25 posible. Luego,
El argumento es otro de esos apartados que me gusta mucho analizar, porque como saben, me gusta crear historias, y uno de mis sueños es que pudiera publicar algo relacionado con el anime o manga o novela ligera. Así que realizar este tipo de análisis me parece muy productivo, con una idea inicial bastante interesante, por decirlo de alguna forma. Existen un sinfín de obras de deportes en general y también sobre boxeo, siendo Ashita no Joe la gran aclamada por inspiración, incluso para crear Hajime no Ippo, ¿no? Teniendo hasta un homenaje dentro de la misma. Pero en muchos mangas de boxeo se nos remarca cómo el bully de turno descubre su camino gracias al boxeo, sobre todo porque hay historias reales de boxeadores que tal vez no eran bullies, pero se encontraban en caminos poco favorables, ¿no? Sin embargo, la idea del protagonista callado y mediocre, que resulta ser bueno para el boxeo y con ciertas aptitudes que con el correcto entrenamiento podía convertirse en un campeón, me parece inteligente como idea inicial. Luego viene su historia, que no es menor. Realmente tiene impregnada una imaginación y realismo que pocas obras logran transmitir, ¿no? Uno de los puntos más fuertes que tiene la obra, con tramas y subtramas que nos atrapan por igual, que pocas veces mantiene personajes planos y que sabe cuándo y dónde entregarnos la información necesaria, ¿no? Con un desarrollo brutal en los conflictos y los escenarios, dando metas claras a sus personajes, aunque no se vean 100% encaminados a lograrlas. Pero, aunque es impresionante la forma de cómo trata su historia, muchas veces se ha visto cómo la ejecución no siempre es constante, ni la mejor, y esto restándole puntos, ¿no? Más no demasiados, porque también me parecen acertadas muchas de estas cosas, incluso decisiones polémicas que pasan más adelante de lo que fue el anime. Así que lo dejaré con un 22% de 25 posible. Para cerrar, sus personajes, tanto secundarios como principales, cada uno tiene su encanto, con diseños bien pensados y refrescantes, quizá reciclando algunas características, pero en general dando un peso a cada uno, ¿no? Construyendo de forma sublime su presentación, permanencia o regreso según le pida la obra. Aunque de momento lo visto en el anime parece una ejecución perfecta, en el manga no hace más que seguir con esa misma línea. Cada subtrama de los personajes tiene una razón y termina ejecutándose perfectamente. Por eso es el apartado donde mejor se ha trabajado, ¿no? Por ello dejo este apartado con un 25% de 25 posible, no siendo que el anime ni el manga me deba nada, no lo siento. En ningún punto, tras analizarlo, me he sentido defraudado por la ejecución de algún personaje, ¿no? Siendo todo o la mayor parte suficientemente justificado como para el resultado que van tomando las situaciones, ¿no? Algunas de formas más ajustadas que otras, pero no me parece ningún sacrilegio haber visto ningún sacrilegio, ¿no? Solo que no convence a un espectador casual que está acostumbrado a cierto tipo de resultados, tal vez. He disfrutado muchas veces este anime y últimamente he repasado demasiado los recientes capítulos, con los que no todos se sienten conformes, ¿no? Que fue la pelea, la que está haciendo la pelea de Sendo, no había tenido como el peso narrativo que se necesitaba o que muchos querían, ¿no? Incluso estoy preparando un video especial hablando, obviamente con spoilers, de siguientes acontecimientos, ¿no? Que esos ya deberían estar en el canal o próximos a ser publicados. Y bien, no busco agradar a nadie, ¿no? Yo dejaría a Hajime no Ippo con un 89 de media,
Si tienes opiniones encontradas, si validas en cierto modo mi opinión, o si tienes algo que agregar, puedes hacerlo en los comentarios, siempre desde el respeto. Y yo soy el viajero del anime y sigo en este viaje. ¿Quieres acompañarme?